es una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Ok? Esta es una de las finalidades que tenemos en este compromiso de aprender acerca de los derechos. ¿Ok? Vamos a ver inicialmente un video acerca de los derechos humanos y de ahí vamos a desprendernos con el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right, I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have? There's a very long debate. Son derechos humanos. Si te pueden preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Some things that we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. A ver, ¿qué dice que son los derechos ahí? They're there, but we don't even consider what they are. A ver, empieza un poquito preguntando a la señorita, ¿qué son los derechos humanos? Empieza por eso. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Alguien me podrá contestar qué son los derechos humanos? ¿Saben qué son los derechos humanos? Somos iguales. ¿Cómo somos iguales? ¿O de qué más? Trabaja diferente. ¿Somos diferentes? ¿Somos iguales o somos diferentes? Somos diferentes. No, es diferente un discapacitado que un regular. Personas con discapacidad. Personas con discapacidad. No discapacitado, personas con discapacidad. Ajá. Somos diferentes. Pensamos diferente, ¿sí? Ajá, ¿qué más por acá decían? Son iguales. ¿Eres igual? ¿Eres igual a Mauricio? También eres diferente, pero hay que saber en qué somos iguales. Fíjense bien que esto es lo que es la composición de una concepción. Los derechos de las personas con discapacidad provienen de los derechos humanos, como tal. Los derechos humanos hay que entender que es una palabra compuesta, derechos humanos. Y los derechos como tal significa cosas a las que están autorizados o se te permiten, libertades que están garantizadas. Entonces, ¿qué es un derecho? Cosas a las que estamos autorizados. Aquí estamos autorizados. O se te permiten cosas a las que se nos permiten. ¿Ok? Son libertades garantizadas. Ese es un derecho. Eso es la definición de derechos. Tienes derecho a, se te permite que vivas en una nación. Se te permite que te traten con igualdad de oportunidades sin distinción. Se te permite que puedas votar. Se te permite que, siendo y teniendo tus derechos como un adulto, Podemos dejarlo, ¿no? puedas manejar, que ejerzas tu derecho a tener una credencial de lector. Todo eso tiene que ver con tus derechos. ¿Ok? Sí, derecho al trabajo, tienes toda la razón. ¿Ok? Vamos a poner atención a la siguiente definición. A ver, derecho decía que eran las cosas que se nos permitían. Pero derechos humanos. Humano, ¿quién es un humano? Hombre, mujer. Hombre, mujer. A ver, ¿quién me lee esto, por favor? A ver, José, párate entonces. Léemelo, por favor, desde allá. Ahí está bien. Yo puedo leer yo aquí. ¿Qué dice, José? Párate porque no alcanzamos a ver que veas desde ahí. ¿Qué dice aquí? ¿Te ayudamos? El primero es que, como sea bien hombre, mujer, o niño, o una persona. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí, José? Entonces, José, ¿es un qué? ¿Un qué? ¿Ok?
de la especie Homo sapiens, una mujer, niño o una persona. Que eso es lo más importante. Por favor, es bien importante retomar este hecho. Derechos humanos, cosas que se te permiten hacer, pero inherentes al ser humano. No estamos hablando de los derechos de los animales, no estamos hablando del derecho de las plantas, no estamos hablando acerca de ningún otro derecho más que exclusivamente de los humanos, de nosotros como personas. ¿Ok? Entonces, es bien importante retomar el punto. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? The human rights. What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... There's supposed to be a list somewhere I should be aware of. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Ok, los derechos humanos, ¿qué son? Son inherentes a nosotros, al hombre. Nada más, al hombre y al hombre. Son derechos humanos inherentes al hombre. Y son para todos los seres humanos, para todas las personas. Y se les llama también universales, ¿por qué? Porque es para aplicar a todos. ¿Okay? A ver, díganme una cosa. ¿Quién tiene derecho a la vida aquí? Eso sí, pues de la salud. ¿Quién? ¿Derecho a qué? Derecho a la salud. A la salud. Okay. ¿Quién tiene derecho a la salud? Deberíamos de tenerlo todos. Ojo, también los derechos conllevan responsabilidades, obligaciones. ¿De acuerdo? Responsabilidades. Hay un derecho, el derecho 27 de la Convención, que es el derecho al trabajo, que ya lo dijeron. Pero tienes derecho al trabajo, tienes la oportunidad de acercarte para poder adquirir y tener un trabajo. Pero ¿qué pasa? Por el otro lado, tienes la responsabilidad de que si tienes acceso al trabajo, tu responsabilidad es cuidar tu trabajo. ¿Ok? ¿Lorena? ¿Ana? Muy bien, Brisa. Tienes derecho a tu trabajo, pero te es responsable. Parte de tus responsabilidades. ¿Ok? ¿Cómo surge esto? Bueno, tratados y leyes todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros,
individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación, a menos que esos derechos tengan un significado ahí. Tienen muy poco significado en cualquier otra parte. A ver, entonces, ¿desde dónde empiezan los derechos, muchachos? Mauricio, ¿desde dónde empiezan los derechos, Mauricio? Armando, ¿desde dónde empiezan los derechos? ¿Desde quién empiezan los derechos, jóvenes? ¿Desde quién? Nosotros mismos. ¿Por qué desde nosotros mismos? ¿Quién tiene la responsabilidad de ejercer el derecho? Si nosotros vamos a un antro, o si vamos a un antro, somos mayores de edad, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O estoy tratando con niños? Ok, espérame, Pablo, si vamos nosotros a un antro, ok, o al cine, y compramos unos boletos para ver una película bien padre, padrísima, ¿no? Y de repente llegamos a la caja, Sara, ¿no? Y ven que tenemos síndrome de Down o discapacidad intelectual. Y nos dicen, no, usted no puede entrar, ¿dónde está tu mamá o dónde está tu papá? Y tú le enseñas tu credencial de lector y le dices, soy mayor de edad, y aún así no te dejan entrar, entonces están cometiendo, y no te explican, aparte, están cometiendo una discriminación. ¿Ok? Y entonces, ¿quién es el que tiene que ejercer ahí sus derechos? ¿Y cómo tendremos que decirles? Yendo con el gerente, somos adultos. ¿Qué le vas a decir al gerente? No me quieren dejar pasar. Ajá, ¿y qué le dirías? No me quieren dejar pasar al cine. Ajá, ¿y yo soy qué? ¿Soy mayor de edad? Soy mayor de edad. Aquí está mi IFE. Ajá. Pues una credencial de discapacidad. No necesariamente, No, pero- independientemente de que tengas discapacidad o no, tú enseñas tu credencial de que tú eres mayor de Eres mayor de edad. ¿no? mayor de edad y que tienes el dinero para comprar el boleto, ¿no? Sí. ¿Y qué va a pasar? No, Ya pues te dejan pasar. ¿Eh? Ya hablan con Exiges tu derecho. Exiges a no ser discriminado. ¿A no ser qué? A no ser discriminado. ¿De acuerdo? Y entonces ahí sí, aunque seamos diferentes, ¿sí? Aunque tú, Jorge, Ana, Sara, ¿ok? Mauricio, Alejandro, todos seamos diferentes, aunque podamos tener discapacidad intelectual, síndrome de Down, si yo llego a exigir un derecho como tal, si yo llego a exigir mi derecho de no ser discriminado, me tienen que respetar. Y si no, pues vamos a tener que ir a otro lado, a que nos hagan caso, a una instancia, a lo mejor como con la FRED, para poder decir, ¿saben qué? No me dejaron entrar porque dijeron que tenía yo discapacidad y no me dieron una razón clara, no era una razón para todos, era una razón específicamente porque tenían discapacidad. ¿Ok? Si es por otra razón, es que saben que ahorita hemos suspendido la función para todos por un tema de seguridad, bueno, eso ya es otra cosa. Pero si
no me dejan entrar por un tema de que yo tenga discapacidad, ahí sí es discriminación. Tenemos que tomar. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, pues la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla acerca de eso, de su derecho a la salud, de su derecho al trabajo, de su derecho a diferentes derechos al trabajo, no al dinero. El dinero lo consigues con tu trabajo. ¿Ok? Entonces tu derecho también a expresarte, derecho a la expresión, a la vida, derecho a la expresión. ¿A qué más tenemos derecho? Derecho a la escuela, ¿no? Derecho a una educación, a la educación, la capacitación en el trabajo, derecho a nuestra sexualidad. ¿Ok? ¿Sí? Y también a ser reconocidos ante la ley. Que si nosotros vamos y también externamos alguna demanda o un ejercicio de una demanda o de una solicitud de información a un organismo, nos la puedan brindar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto es parte de los derechos. El punto en el cual platicamos un poquito acerca de la introducción a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un documento que nos sirve para poder decir que tenemos todos derechos, que las personas con discapacidad pueden desarrollar y ejercer una serie de derechos y que el gobierno o los estados parte tienen la responsabilidad de ejercer y de apoyarnos para el ejercicio de esos derechos. Por el simple hecho de ser personas, pero precisamente por tener una discapacidad. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a dar un aplauso, esto ya terminó.